Ejecutivo. Muchas gracias a todos. Tenemos afortunadamente 3 ausencias, avisaron con suficiente tiempo. Traemos una agenda relativamente ligera, digamos así. Entonces, pasemos por el segundo punto del orden del día, que es aprobar lo que quisiéramos ver. Hemos incluido, se los enviamos el lunes, asuntos para decisión. Son dos, los típicos, que es aprobar es el acta de la reunión pasada, y luego lo que creo que sería adecuado es que cada uno de los grupos de trabajo, como les mencioné ayer en el chat, nos diera una especie de avance en donde están los MEPs que están faltando, cuándo los tendríamos. Y finalmente, estaríamos en los asuntos generales tocando los comentarios a la consulta pública sobre el proyecto de hoja de ruta del instituto, ¿no? Eso se lo pasaré al grupo de eh, mercados digitales, ¿no? Entonces, pues pasando por el primer punto, ¿alguien tiene algún comentario sobre el acta que les hemos enviado? No recibimos ningún comentario. Si alguien tuviera aquí algún comentario, hacemos el ajuste y si no, si quiere, lo sometemos a votación. Perfecto. Entonces, creo que podemos someterla. ¿Alguien vota en contra? Si no, damos por hecho que todos votan a favor, todos los presentes. Entonces, se aprueba la aprobamos por unanimidad, presidente. Perfecto. Bien, muchísimas Gracias. gracias, Juan. Entonces, pasemos ahora a que cada uno de los equipos nos cuente dónde andan, y si necesitan ayuda, qué tipo de ayuda, si ayuda de alguno de nosotros o si vamos a necesitar apoyo y cuándo, del instituto, para ir programando pues, este apoyo, o sea, el que sea necesario, ¿no? Entonces, lo que haré es como es en estricto orden alfabético, no, en estricto orden de cómo la enviamos en el acta de la sesión pasada, que es como quedaron ordenados los temas. Y pasaría por el primer tema, que es la revisión de los costos de derechos por el uso del espectro radioeléctrico para uso comercial, y eso está en manos de Katy. Correcto, gracias. Pues nosotros vamos a empezar apenas. Tenemos ya reunión para el próximo jueves. A esta hora vamos a poner, sobre todo tenemos un hito que es la última consulta pública que acaba de sacar el IFT acerca de el proyecto de bases de licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial del espectro radioeléctrico disponibles en las bandas de 800, bueno, son varias bandas. Es la licitación IFT10. Nuestra idea sería dar una opinión respecto a esta consulta pública y en tema del costo del espectro. Ese sería el hito. Lo vamos a ver la próxima semana, ya tenemos fecha y hora de reunión. ¿Y necesitarías algo del instituto o vamos a trabajar más en la línea de dar una opinión a una consulta pública? Pienso que esa sería la línea, pero sí me gustaría primero hablar con los integrantes del equipo y trabajar un poquito Ujú. más en concreto con esto. Lo único es que la consulta cierra el 23 de septiembre. Incluso, no sé si habría la oportunidad de armar una opinión y lanzarla por correo, porque nuestra sesión sería después. Ya, el tema de las eh, consultas que hace el instituto, eh, no necesariamente nos tenemos que ajustar 100% a eso y usar el camino tradicional. Podemos escribir y usar, y yo creo que es lo correcto, usar nuestro camino de entrega al pleno directamente, como consejo. Y eso está perfectamente bien armado con el personal del instituto. Y entonces yo opinaría que lo hiciéramos así. Ya tratamos de sujetarnos a los calendarios de las consultas públicas hace 5 años y no era, digamos, la ruta óptima para eso, ¿no?
Entonces, Juanjo, no me imagino que no hay ningún problema si emitimos una opinión fuera de plazo, ¿no? No, ninguna, ninguna. Solamente que llegue con el suficiente tiempo para el análisis. Ujú. Perfecto. Desde luego que es perfectamente posible que después, aún cerrado el plazo de la consulta, pueda llegar la recomendación del Consejo. No hay ningún problema. De acuerdo. Perfecto. Ok, Entonces bueno, ese sería entonces, nuestro hito. perfecto. Entonces, cualquier cosa que necesites, nada más haznoslo saber para que lo podamos ayudar en eso, ¿no? Sí, muchas Eh, gracias. Entonces, al primero sería una contrario, reunión del grupo de trabajo y luego, en caso de ser Perfecto. necesario, con el equipo de IFT, Perfecto. ¿verdad? Sí, Es esa es así. la idea. Ok. Bueno, nos avisan y encantados hacemos la reunión. Claro. Gracias. eh, perfectos. Como segundo tema en economía digital. Gracias, Ernesto. Bueno, los integrantes del grupo que estamos trabajando, pues, recomendaciones en economía digital, pues hemos tenido un par de reuniones con la unidad de planeación, con Pedro Terrazas y Rodrigo Guarneros, pues para ver cómo están empatando algunas de las recomendaciones en esa materia que hizo el cuarto consejo consultivo, pues con los planes actuales del instituto. Y bueno, pues hemos al mismo tiempo, pues a petición del área de planeación estratégica, pues considerado pues su documento de hoja de ruta. Recordarán que la consejera Lucía Ojeda nos la repartió hace ya un par de semanas a través del chat del Consejo Consultivo. Y entonces, pues estuvimos revisándolo y viendo ahí pues que hay ahí algunas cosas que podrían dar sustento a algunas de las recomendaciones que tenemos pendientes. Entonces, pues como que de manera muy general, pues estamos viendo que, pues en todo pues en este deseo que tiene el IFETEL de pensar, pues qué recursos necesita pues ahora sí que conducir mejor sus objetivos, pues sí veríamos la necesidad de refrendar las recomendaciones que hizo, de refrendar dos recomendaciones que hizo el Consejo Consultivo del año pasado, el cuarto consejo, relacionadas con la creación del Consejo Técnico para la Promoción del Entorno Digital y pues con la creación de pues un puesto equivalente a lo que en otras agencias reguladoras denominan un Chief Technology Officer, ¿no? No sé si Lucía querría comentar un poco más del CTP y del Chief Technology Officer en este momento, porque consideramos que es adecuado. Si no, puedo pasar a algunas otras que traemos en mente. No, adelante, Sara. Yo creo que si quieres al final sería algo ¿Ok? que añadir. Sí. Bueno, también, pues, considerando que, pues sí, el IFTEL es un órgano autónomo y que, pues, sus procesos de regulación no llevan, pues, no están obligados a pasar por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como pues sí lo está la regulación emitida por la Administración Pública Federal, pero no los órganos como la COFESE, como el IFETEL, como el Banco de México. Pensamos que quizá valdría la pena que, de nueva cuenta, en aras de esta inquietud que plantea la hoja de ruta de fortalecer sus procesos de regulación, quizá valdría la pena pues conocer mejor ese proceso y considerar la posibilidad de que de manera análoga como la COFEMER tiene un convenio con la Comisión Federal de Competencia Económica para que les apoye con las manifestaciones de impacto regulatorio en lo concerniente en evaluar si hay cosas que obstruyen la competencia, pues en el IFETEL
pudiera haber espacio para que la unidad de competencia pues haga ese tipo de función en el propio proceso de este instituto. Entonces, pues es algo que nos gustaría explorar más y pues digamos que para poder plantearlo de manera más concreta, pues nos gustaría tener una reunión pues con la unidad de competencia y la unidad de regulación. Luego, pues, además, pues que también es algo que se incluyó en una de las recomendaciones del cuarto consultivo de economía digital y también está plasmado en la hoja de ruta, que tiene que ver con el hecho de la importancia de promover la alfabetización digital o el conocimiento, pues, de cómo manejar las herramientas básicas y todo eso, ¿no? Y de conocer más acerca de cómo se llama, pues ahora sí que incluso de las propias funciones del IFETEL. Y entonces, pues en ese sentido, detectamos que pues el IFETEL cuenta con una revista de divulgación pues, de todos los temas que son de su competencia, que es la revista de la Gaceta del IFETEL, que tiene muchos años de existir. De hecho, todavía el año pasado a los miembros del cuarto consejo consultivo nos las distribuían en físico y luego también en un PDF de manera electrónica, pero pues se nos ocurría que pues en aras de que pues más analistas e investigadores puedan tener acceso a este material, quizá convendría, pues digamos que la Gaceta de Economía semejante al que tienen otras revistas de corte más académico-científico, que es, digamos, que poner los artículos contenidos en cada número, pues disponibles por separado, lo cual facilita que pues buscadores de literatura científica pues puedan identificar pues ahora sí que los artículos que desarrolla y escribe el personal del IFETEL pues de manera más rápida y más generalizada. Pues también hemos identificado que con el propósito de incrementar la conectividad y fomentar el crecimiento económico en las zonas rurales, pues probablemente se requiere que el IFETEL considere la emisión de regulación técnica que facilite el uso del espectro radioeléctrico a través de, por ejemplo, los espacios blancos de televisión. Esta, recordarán que es una propuesta sobre la cual la consejera Armida Sánchez pues nos proporcionó cierta información el año pasado y este año pues también estaba contemplando hacer algo de Pensamos que hay una parte de regulación que pues pudiera ser objeto de análisis pues de este grupo que quiere trabajar las recomendaciones para economía digital. Y para pues concretarla, pues también nos gustaría tener una reunión con la unidad de espectro radioeléctrico. Luego, también pues traemos esta idea de que pues también relacionado con los temas de economía digital, obviamente, pues que el IFETEL divulgó hace algunas semanas pues un estudio acerca de cloud computing y pues que pues nos gustaría pues ver la manera de poder pues ahora sí que apoyar pues ahora sí que en una adopción más generalizada de esta tecnología y entonces pues nos gustaría tener también una reunión con las personas que elaboraron ese estudio que parece que también pertenecen a la unidad de regulación. Luego, pues también tenemos considerado que, y esto también se relaciona pues con algunas de las inquietudes que nos manifestó la unidad de planeación
cuando conversamos con ellos sobre su documento de visión de hoja de ruta, que pues que pudiera ser conveniente que el IFETEL incorpore en sus programas de trabajo anuales pues indicadores internacionales pues acerca de la brecha digital, ¿no? Por ejemplo, los que propone la OCDE y así como pues algunos otros que el propio IFETEL pudiera desarrollar, pues con el propósito de ver cómo las acciones que está llevando a cabo durante el año pues están contribuyendo al logro de esos objetivos. Ciertamente los actuales planes de trabajo del IFETEL y incluso sus reportes trimestrales pues ya contienen algunas secciones en esta materia, pero pues pensamos que sobre todo en la parte relacionada con las brechas digitales, pues pudiera haber espacios de mejora. Finalmente, pues estamos considerando que quizá es conveniente que el IFT evalúe la posibilidad de incorporar a esos planos de trabajo, pues la posibilidad de colaborar con el INEGI en recomendar qué otras áreas de la economía, pues además del comercio electrónico, pues deberían ser incorporadas en las mediciones para cerrar brechas digitales que haga el propio instituto. No sé si algunos de mis colaboradores en este grupo de consejeros, Armida, Lucía, Isabel, Eric, quisieran comentar algo más al respecto. Salomón, si ya anda por aquí. Salomón no entró. Ok. Bueno, pues eso es lo que tendríamos entonces en este momento. Y pues ahí, como ven, pues traemos un pliego petitorio amplio pues para poder reunirnos con las áreas del IFETEL. Y se me olvidaba algo muy importante, el equipo de la unidad de planeación pues nos hizo favor de ofrecer entregarnos por escrito pues un mapeo entre las líneas de regulación de la unidad de la hoja de ruta con pues las recomendaciones del cuarto consejo consultivo que esperamos que nos sirva para poder seguir trayendo pues más recomendaciones a consideración de este consejo. Perfecto. Esperemos que pues quizá en un par de meses podemos contar con eso. Sara, si me permites, nada más quisiera agregar un pequeño detalle sobre el último punto que comentabas. El tema de la economía digital es bastante complejo porque no se ha podido llegar ni siquiera a un consenso a nivel internacional en una definición de economía digital y pues mucho menos en cómo medir el avance en la economía digital. Entonces, en México, el INEGI considera principalmente el crecimiento en comercio electrónico como el factor principal para medir el crecimiento de la economía digital. Pero como comentaba Sara, creemos que sería interesante que el IFT pueda analizar las experiencias de otros países o de otros think tanks o organismos internacionales que trabajan estos temas para ver cómo miden el avance en la economía digital y pues hacer recomendaciones y colaborar con INEGI en incorporar otras áreas de la economía que deben de ser incluidas en la medición del avance de la economía digital en México. Espero haber sido clara en el punto. Básicamente. Gracias, Armida. En ese sentido, me gustaría comentar algo, si se puede, Sara. Adelante, adelante, Eric. Sí. En la misma complejidad de la que está platicando Armida, creo que es importante, y ahí tenemos a un champion del blockchain, que es Jorge Fernando, pensar en que faltan muchas definiciones. La que más me ha saltado siempre y dudaba si participar o no ahorita con ustedes en esto es
que siempre hablamos de analfabetos digitales y alfabetismo digital, pero yo nunca he encontrado un perfil correcto, preciso, de qué es ser analfabeto digital y qué no es analfabeto digital. ¿Cuál es la frontera en donde la gente ya es un alfabeto digital? Lo usamos mucho y es una muletilla mundial, el analfabetismo digital. Pero ¿cuál es el perfil en donde decimos, tú estás en el saco A, estás en el saco B o estás en the middle? ¿No? ¿Dónde estás? Ese punto me lleva a pensar una vez más, perdón, en la idea de los white papers o los position papers. Sería bien interesante, y con lo que Sara comentó de la revista, que realmente hubiera un journal serio, de artículos serios. Una cosa es la difusión y otra es un journal más formal, que tuviera ciertas definiciones que ayuden a zanjar esto a nivel incluso, primero nacional obviamente, pero a nivel internacional también. Hay muchas muletillas en esto de economía digital. Por ejemplo, blockchain, big data, edge computing, forman parte de economía digital. Pero ¿quién está hablando en el IFT de blockchain, por ejemplo? O en qué momento podríamos hablar con el gobierno federal y la gente que está haciendo Data México para hablar de los datos, ¿no? Ayer, por ejemplo, que se presentó la agenda de ciudadana nacional de inteligencia artificial, se hablaba mucho de esta parte de los datos. Entonces, es una reflexión fuerte. Yo creo que el grupo liderado por Sara y nuestras compañeras, tanto Armida como Lucía, han hecho un trabajo espléndido, pero sí apuntando más a lo que Armida señala, y hago eco de ello, creo que estamos en definiciones muy ramplonas, muy simplistas. Confundimos economía digital con comercio digital, que eso es lo que trae INEGI ahorita, y deberíamos de pues ya como consejo aconsejar seriamente que esto es muy complejo, que la economía digital es multifactorial y que tiene varias cosas y podríamos abonar o ayudar, no sé, aquí tenemos gente con mucha experiencia, mismo Mario de la Cruz que está metido entre la industria y no, para poder aportar definiciones un poco más, no quiero decir a prueba de balas, pero un poco más robustas, que con el tiempo van a ir cambiando. Eso es obvio, pero necesitamos tener piso serio, piso firme, no seguir pisando en tierra polvorosa. Y siento que cuando hablamos de analfabetos digitales, economía digital, y todas estas cosas que van alrededor, estamos siempre en ese pantano, ¿no? Muy pantanoso, muy polvoroso, usando esos símbolos. Y eso sería todo. Es cuanto. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Eric. Armida, tú tenías también el punto de los espacios blancos, ¿no? Que queríamos hacer un cambio para que embone en esta parte de nuestro programa de trabajo. No te oyes. Sí, perdón. Sí, en virtud de que el incrementar la conectividad es indispensable para que pueda crecer la economía digital, creo que el tema de espacios blancos de televisión pudiera ser embonar muy bien bajo el paraguas de economía digital. Entonces, por ello, quisiéramos plantearlo dentro de este grupo de economía digital. Yo me había sumado al otro grupo de acceso, ¿cómo se llama, Ernesto? Acceso universal El a... acceso a espectro no licenciado, ¿no? Ajá, ajá, sí, así es. Sí. Pero si no hay inconveniente, me voy a traer este tema a este grupo de economía digital. Perfecto. Supongo que no hay ningún problema y si el otro grupo también quiere abordarlo, pues sin problema, será desde una visión diferente, ¿no? ¿Mm? Y
Muy bien. Ok, algo más sobre este tema. Probablemente es el tema más amplio de todos, ¿no? Pidió Y la palabra Luis Miguel Martínez, presidente. eh, adelante, Muchas Miguel, que no lo gracias, veo. presidente. Oigan, bueno, Eric comentaba que era un analfabeto digital. Sí hay una definición en Europa y hay un instrumento para medir el grado de analfabetismo digital que lo produjo la Comisión Europea. Entonces, no es un término abstracto, sí es un término medible en términos psicométricos. Gracias. Gracias, Miguel. Ok, Eric. Eh, justo, pues si existe en Europa es para la cultura de Europa o el analfabetismo digital es universal. No sé, o sea, a mí sí me surgen esa serie de cosas que no necesariamente eh, están claras y tampoco psicométricamente es medido porque la psicología de los países entre Europa y México es muy diferente. Perdón, Luis Miguel, no hay universalidad en eso. Entonces, yo sí sugiero que trabajemos en esa línea, pero bueno, es un decir nada más. No digo, sí se puede trabajar, pero yo no creo que los Balcanes tengan muchas cosas tan diferentes de México, ¿no? O Hungría o Turquía. O Turquía, la comida es igual, Y la todo gente. parte de la comida. O el mismo Hungría, pero bueno, eso ya depende de qué mides. Ok, bueno, entonces, pero eso está avanzando. Sara, creo que lo mejor, como el pedido era amplio, si lo podemos poner por escrito para que Juanjo lo tenga y nos pueda ayudar Estoy en con... eso. Pues estoy ahorita enviándole a mis colegas el escrito que les acabo de leer, con intención de que lo vean y que no haya nada que se me haya escapado. Y enviándoselo a Juanjo por tu amable conducto pues el martes de la Ya, próxima semana. perfecto, Ajá. perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario más sobre este tema o pasamos al que sigue? Gerardo, Gerardo, es un tema, el tema de los mensajes cortos, que ya se ha sometido a la recomendación. No, perdón, Ernesto, es con relación a lo que estaba mencionando el grupo anterior. Adelante. Sí, la inquietud que tengo es, como bien mencionaste, ese es un tema muy amplio que se está tratando en este grupo que recién estamos comentando. Mi pregunta es, ¿cuántas recomendaciones se van a generar de este grupo? Porque pareciera que en una sola recomendación no se va a poder englobar todo lo que están contemplando. Creo que ahí es un poco como lo hicimos la vez pasada, que pudiera haber una general, que de ahí pudieran después derivarse específicas de temas cuando se requieran. No sé si esa es la misma visión de los demás compañeros, pero eso lo platicamos cuando nos dimos cuenta que podría haber varios temas, ¿no? Todavía no podemos decir exactamente si son uno por cada inciso, pero la idea es uno paraguas y de ahí sacar diferentes temas. No sé, Armida, Sara, Isabel, no sé si alguien tiene. Sí, claro, en efecto, todavía no tenemos la claridad de cuántas recomendaciones pudieran salir y pues en parte por eso estamos solicitando las reuniones con los equipos del IFETEL, pues para tratar de identificar si, digamos, cabe una general con algunas de las que les acabamos de comentar y luego de allí algunas más específicas para las que se hayan incluido o si pudieran ser, pues ahora sí que todas las que les acabamos de comentar como una cosa mucho más general. Y bueno, pues desde luego no descartamos que a partir de las reuniones que tengamos con los equipos del IFETEL, pues pudieran salir incluso algunas cosas adicionales. No sé si Armida o Isabel o Eric quisieran agregar algo. No, yo no. Gracias, Sara.
¿Alguien más? Entonces, sí, diga, señor Negrete. Gracias, señor presidente. No, yo solamente quiero felicitar a este grupo de trabajo porque esta actividad en este instante es de lo más relevante. Los temas de economía digital o de comercio digital son materia inmediata o competencia del IFT desde el punto de vista regulatorio. No. Son importantes en términos de prospectiva regulatoria o como luego los economistas le llaman externalidades que hay que prever y sus consecuencias regulatorias. ¿Son vitales para efecto de una planeación en términos regulatorios? Sí, pero sobre todo me parece que lo más importante es en este momento en el que falta política pública, el IFT para el gobierno federal, el IFT en este instante es el perito en materia digital del Estado mexicano y el Consejo Consultivo está realizando una labor que a mí me parece excepcional. Por eso quiero subrayar el carácter relevante de la actividad de este comité, de este grupo de trabajo, perdón, porque no tenemos ni política pública y sí es importante la prospectiva regulatoria. El documento de estrategia digital, de estrategia del IFT 2025 me parece que es un documento notable. En alguna ocasión, señor presidente, hace 2 años cuando salió el primer documento, hablamos de lo bueno que era ese documento. Este es igual de bueno, incluso es me parece relevante porque aunque, insisto, no es de su materia, la política pública arriesga el IFT y desde el lado regulatorio invita a prospectiva regulatoria. Entonces, me gusta porque además el equipo, pues están 2 abogadas notables, Armida, Lucía y un economista como Sara. Entonces, nada más quería subrayarlo. Insisto, ¿es competencia técnica? No. ¿Tenemos que ser prospectiva? Sí. Y el equipo de trabajo me parece vital y estratégico en este instante de ausencia de política pública en la materia. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Perfecto. Entonces, quisiera pasar al siguiente tema. Gerardo, es el tema de la regulación de los mensajes cortos. Yo creo que la pregunta relevante en este momento es saber si consideramos que ya el tema hemos dado nuestra opinión o queremos avanzar en alguna otra vertiente de ese mismo tópico. Pues yo daba por un hecho que estaba aprobado. No, está aprobado, está aprobado. O sea, Ok. Entonces dices algún tema más. Sí, sí. O sea, si vamos a seguir elaborando el tema o ese podemos, así como dicen, ponerle palomita y ya estamos. Yo diría que sí. Estoy trabajando en una posibilidad de lo que se refiere a la venta de numeración. Por ejemplo, cuando tú vas a Skype, compras la posibilidad de tener un número de un cierto país y en México la reventa de números no está considerada. Entonces estoy todavía analizando, voy a preparar el MED para consideración del Consejo y si hay sustento desarrollamos algo respecto. Con respecto a los SMS yo creo que está ya palomeado, ¿no? Perfecto. Entonces nos movíamos en otra dirección, un tema vinculado, pero no el mismo. Perfecto. Sí, que era muy usado por los bypasseros, pero que finalmente ahora ya se da, ¿no? Pues lo he comprado, sí. Ese es el punto. Todos lo hacemos y no está contemplado en el plan de numeración esa alternativa. Y más que nada con la portabilidad, de repente te pueden piratear el número y ya no sabes cómo lo portas o no lo portas. Entonces estoy pensando cuál es el entorno de la recomendación. Y otra vez para mis compañeros del consejo, sus comentarios son muy valiosos, Luis Miguel, etcétera, que seguramente todos se han visto involucrados en eso y que de repente quieres regresar y pues no, porque ese no está aportado de aquí o ese no está aportado de allá. Yo estoy pensando en ese tema, pero cuando lo tenga ya más maduro presentaré el MED. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias.
Quisiera pasar los siguientes dos temas sobre satélites. Celu- y la compatibilidad entre satélites extranjeros que cubren en México y la reciprocidad con otros satélites. Esos temas los tiene Salvador en su mesa, pero Eurídice, tú que estás como participante, ¿es posible que nos dieras una actualización? Hola, no, desafortunadamente no, porque he buscado un poco a Salvador, pero me da la impresión de que está un poco saturado. Creo que no hay que perderlos de vista por cómo está en la agenda para la CMR, por toda esta evolución que implica reajustes de espectro, que inclusive tenemos alguna tendencia internacional, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente pues tenemos que esperar a Salvador y pues me comprometo a ver con él o con el equipo de él, a ver si podemos avanzar, ¿no? Seguramente él ya está trabajando en esto, ¿no? Entonces, no te puedo dar avance, perdón. Ya, no, perfecto. Ok, entonces eso toma cuenta de dos puntos más. El siguiente, y creo que Fabiola sí, finalmente sí entró, ¿no? O ya se volvió a salir. Me escribió el presidente, me dijo que iba a estar con intermitencias. Entonces, si Sí, a quieres, mí eso fue también lo que me dijo. podemos pasar al que Entonces, sigue y en cuanto se conecte regresamos, ¿no? ¿Te parece? perfecto. Entonces, Mario, Luis Miguel, ¿podemos hablar del espectro no licenciado y el acceso universal? Bueno, realmente no hemos avanzado mucho. Parte del retraso es ver esta consulta pública que salió sobre un acuerdo para cambiar las condiciones técnicas de la banda de 2.5 GHz, que es considerado como espectro no licenciado. Y bueno, yo estaba esperando eso para proponer la agenda final de este grupo. Con el cambio de Armida, creo que también hay que hacer ese ajuste, porque igual los espacios blancos se pueden considerar como un espectro libre no licenciado. Sería interesante también conocer si nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con el Comité Técnico de Regulación del Espectro para, para poder ver ellos que están viendo acerca de Wi-Fi 6 y todos esos espacios no licenciados o libres. Es tanto. Ok. Sí, yo Mario, agregaría en ¿quisieras esto agregar también, algo? sí, es que también la consideración del uso de la banda de 6 GHz, también para el tema del uso de Wi-Fi, ¿no? Que es un tema que estamos planteando ahí al Pleno y que ya hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellos, ¿no? El que se considere también que entiendo que ya los comisionados están planteando el poder hacer a finales de septiembre una consulta para el uso de la banda de 6 GHz para espectro no licenciado también. Perfecto. Juanjo, creo que vamos a necesitar tu ayuda, ¿no? ¿Podemos tener acceso al comité? Sí, claro, déjame ver cómo lo hacemos. Sí, desde luego que sí. Perfecto. Sí, no sé si podemos hacer una reunión con ellos o pues la única comunicación va a ser a través de los documentos, ¿no? Pues no sé qué sugieres, Luis Miguel. A mí me gustaría que hiciéramos una reunión en vivo, que nos comunicáramos con ellos y pues que nos cuenten un poco cómo operan ellos también, ¿no? Perfecto. Ok, pues vamos a tratarlo, Juanjo. Sí, lo organizamos. Perfecto. Ernesto, nada más quisiera comentar, Luis Miguel, yo creo que ustedes también podrían abordar el tema de espacios blancos de televisión, porque Gerardo González había expresado interés en trabajar el tema y él está en su grupo. La recomendación que vamos a incluir nosotros en el documento de economía digital es muy concreta, es prácticamente que el
IFT considere emitir la regulación técnica para emitir su uso, pero hay muchos otros aspectos que ustedes podrían abordar sobre el tema. En el grupo de trabajo que tú presides, Luis Miguel y Mario. Perfecto, Armida. De hecho, ¿cómo se llama? Pues yo también me emociona mucho poder colaborar en este tema y para nada hay que descartarlo de ambos grupos, ¿no? Gracias. Sí, ok. Aquí también acabamos, Ernesto, perdón, digo, sobre el mismo tema, abonando, acabamos de publicar junto con un amigo de muchos de nosotros, con Sebastián Cabello, un que obviamente lo pondremos a discusión, a la consideración del grupo, y bueno, pues, si lo quieren que lo presentemos, también con mucho gusto lo podemos hacer. Perfecto, nos lo podrías circular pronto. Con ello, presidente. Perfecto. Adelante, Jorge. Perdón, Jorge, yo estoy dando la palabra sin presidente hoy, la costumbre. Adelante, Jorge. El documento me parece de la mayor relevancia. Apoyo la iniciativa. Es un muy buen trabajo, muy estructurado, muy bien argumentado. Me sumo a la iniciativa de Mario al respecto. Gracias, Jorge. Perfecto, muy bien. Ok. ¿Tenemos algún otro comentario sobre el tema de espectro? El acceso universal, el espectro. Bueno, quisiera pasarle el tema que nos la saltamos porque estaba con intermitencia. Fabiola, tú podrás darnos una actualización de cómo está el tema donde tú lo estás liderando. Pues Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Perfecto, Sí. gracias. Hola, muchas gracias y saludo a todos. Una disculpa por esta problemática con mi conexión. Quería yo comentarles como una iniciativa para ver qué pudieran ustedes opinar de invitar a las personas que integran el Grupo Nación de la UNESCO, en la que están conformando estos proyectos para la sostenibilidad y también para la diversidad de los contenidos radiofónicos y televisivos de las comunidades indígenas. Están ahorita en el proceso de generar las conclusiones y creo que sumaría bastante que se conocieran por todo el comité los trabajos que se han realizado y sobre todo las conclusiones que se han llegado de manera comunitaria, tanto con los diversos grupos de las radios indígenas como con el gobierno federal y también con las autoridades correspondientes. Me parece que ha sido un trabajo bastante bueno, bastante grande, como para que de ahí nosotros también podamos tener la sensibilidad de las historias que ya se han trabajado y también de las necesidades específicas que estos grupos han detectado. Entre ellos, uno de los temas que me parece muy importante y que ya han hecho visible en algunas otras ocasiones es la necesidad de los lineamientos para la pluralidad de contenidos. Creo que esto es uno de los intereses principales, al igual que el tema de la sostenibilidad de las radios comunitarias, que como saben tiene un problema que ya viene desde el 2013 hasta la fecha, entonces me parece que podría ser una muy buena idea para poder escucharlos y sobre todo conocerlos y retomar uno de los valores principales que tiene este Consejo Consultivo, que es el de poder tener esta vinculación para darle visibilidad a los temas frente al Pleno. Perfecto. Sí, creo que sería una muy buena idea. Entonces, pues, haznos una sugerencia para poder maximizar la audiencia, ¿no? Sí, tan pronto como yo tenga una fecha que les pueda sugerir conforme al calendario que nosotros ya tenemos y dado que no haya algún conflicto con algún otro tema que nosotros querramos tocar, me parece que podríamos acordar cuándo es que ellos pudieran venir. Si les parece Perfecto. correcto. A mí me parece bien. Digo, compatibilizar agendas siempre es complicado. ¿Qué le parece al resto del grupo? Sería una reunión que haríamos, en principio, fuera de los horarios de consejo programado, ¿no? Yo de acuerdo. Muy bien. Entonces, bueno, yo me pongo de acuerdo con Fabiola y coordinamos eso. ¿Algún otro punto sobre este tema? Pidieron la palabra, presidente,
Jorge, pero no sé si era la vez anterior. Era para la vez anterior. Y Eric. Señor Eric, Huesca. es para este tema, ¿verdad, Eric? No, no es para este tema, era para un tema que saltamos ya dos anteriores, pero pues ya al rato lo platico si quieren, que tiene que ver con las plataformas COFESE o IFT, que es un problema serio en este momento. Ok. Regresamos a ese tema un poco más adelante. Sobre el tema que Fabiola ha traído sobre la mesa. En principio, bueno, todos de acuerdo con eso, pero Luis Miguel, nada, Isabel. Bueno. El tema de Fabiola, pues la verdad es que qué lástima que no se pudo armar algo por ahora, que la agenda está pues relativamente relajada y hubiera habido un buen tiempo. La verdad es que luego es un poco difícil coordinar sesiones adicionales, pero pues desde luego que ya definidas las fechas probables y todo esto, pues me dará mucho gusto escuchar al grupo. Ya, sí, típicamente este tipo de reuniones con externos las hemos programado antes o después del consejo, ¿no? Que es la manera como tenemos, cuando tenemos a todo el mundo junto, pero pues no siempre ha sido posible. Y ha habido unas convocatorias que están en otros horarios, ¿no? Pero bueno, lo haremos en el próximo mes. Si hacerlo dentro de un mes no es demasiado tarde, entonces podríamos considerar esa fecha, ¿no? Perfecto. Yo no te he escuchado, Fabiola, perdón. La perdimos a Fabiola. Sí. La perdimos, ¿no? ¿Alguien está escuchando algo, no? No, nada. ¿Por qué no vamos más adelante? Vale? Perfecto. Cuando regrese, que me avise, le doy espacio. Jorge Fernando, puedo pasarte, tú tienes los siguientes dos temas, Edge Computing, Wi-Fi 6. Pues hacia dónde vamos después o durante el COVID, ¿no? Gracias, señor presidente. En efecto, para el tema de Wi-Fi 6, creo que podríamos pegarnos al documento de Mario de la Cruz. Para el tema de Edge Computing, me parece que es muy importante. De hecho, me parece relevante para temas de comercio digital, para el tema de banca digital, para todo el tema fintech, para los temas de protección de datos. En el TEMEC tenemos un capítulo que es el de comercio digital, donde se establece el tema del cloud, la regulación del cloud como parte de la transferencia del flujo abierto y tráfico de datos de transfronterizos. Eso está muy bien, es muy importante. Pero un tema que tenemos que ir haciendo desde el punto de vista de prospección regulatoria, es el impacto que puede o no tener este tema de protección de datos personales, y aunque técnicamente no es nuestra competencia la protección de datos y no lo vamos a tocar, sí es importante saber que Edge Computing es un componente vital para el ecosistema 5G, que permite la gestión de datos al borde. Es decir, puede ser una tontería, pero como el barrio. Aquí los expertos son justamente Cisco, Microsoft, Oracle, todos los que tienen el tema de nube. Edge Computing permite la gestión de datos personales sin necesidad de que salgan los datos personales de México. Puede ser una tontería. Expedientes judiciales, expediente médico móvil, el Registro Nacional de Electores, todo este tipo de datos que consideramos personales, que pertenecen al derecho a la intimidad, pueden tener una alternativa que facilite el comercio digital si comprendemos el funcionamiento de Edge Computing. No solamente es un tema de latencia al borde para que 5G funcione,
todo el mundo piensa que 5G es radiobases y frecuencias, y no es cierto. El ecosistema digital 5G es mucho más complejo y mucho más apasionante. Y uno de estos temas es el cómputo al borde. Entonces, yo lo que creo que, lo que he propuesto es que, en mi caso, después de 2 años de trabajar, además con entusiasmo, con el tema de recomendaciones escritas, y me gusta escribir y vivo de eso, a mí me gustaría que pudiéramos tener o facilitar el acceso a pequeños seminarios privados, no muchos, 1 o 2, donde estas empresas nos expliquen el impacto, primero la operación de Edge Computing, qué es, cómo se come, cómo funciona, y segundo, que nosotros desde nuestras distintas áreas, desde el lado económico, jurídico, tecnológico, podamos hacer un poco de prospectiva regulatoria que le podamos presentar a los comisionados, al IFT. Creo que eso sería muy positivo. Yo sé que es un tema extremadamente técnico, pero la bronca la tienen las empresas de tecnología. ¿Para qué nos avientan esto? Pero de entrada, vinculándolo a nuestra materia, que es la jurídica, me parece absolutamente fascinante, porque el destino del capítulo de economía digital del TEMEC puede ser resuelto con mucha agilidad y con mucha eficiencia en temas que de repente se pueden politizar o volver jurídicamente peligrosos, si nosotros le ayudamos al IFT a imaginar la nueva perspectiva regulatoria, incluso no solamente en cuanto a gestión de datos. Voy a decir una tontería más: los operadores de telecomunicaciones que inviertan en esta infraestructura van a tener activos estratégicos, y recordemos que una función regulatoria en materia de competencia eventualmente puede llegar a que alguien en el mundo de los operadores, algún operador diga: oye, pues tú eres el que tiene la mayor cantidad de Edge Computing en el país, dame coubicación, porque yo no tengo, ¿no? O sea, así como hablamos mucho tiempo de las tarifas de interconexión, en un futuro puede haber, y muy inmediato, uno o dos operadores que decidan hacer una red muy bonita y eficiente 5G, como las que estamos viendo en Estados Unidos. Al rato les van a decir los pequeñitos: oye, pues ubícame en tu, dame acceso a tu red de Edge Computing, porque yo no tengo esos recursos. Entonces, desde el lado económico, jurídico, de protección de datos, vale la pena hacer prospección regulatoria. A mí me encantaría invitar, incluso ya que está aquí María de la Cruz y mi querida amiga Armida, que nos ayuden a tener acceso a la filosofía que tienen las empresas, que es extraordinario. Es un universo totalmente distinto al que conocemos. Gracias, señor presidente. Gracias, Jorge. Entonces, a mí me encanta la idea. Entonces, tú nos ayudas a coordinar eso, y pues Armida, Mario, si nos pueden también ayudar, o ayudar específicamente a Jorge. Un gusto. Creo que sería de altísimo valor para nosotros, ¿no? Perdón, yo asumo que los expertos están en Microsoft Corporation, pero con muchísimo gusto, Jorge, los busco. Si hubiera alguien en México que también sepa mucho del tema, también lo comento con él. Yo encantada de hacer esto con ustedes. Muchísimas gracias, Armida. De nada. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el tema? Bueno, siendo así, le paso ahora la palabra a Euridice, que está trabajando en el tema de inteligencia artificial. Muchas gracias, señor presidente. Pues miren, básicamente he avanzado en investigación. Han sido de mucha utilidad los documentos que me han hecho favor de compartir. Por ahí está Eric Huesca. Mil gracias por compartir la invitación a esta presentación de la agenda de inteligencia artificial. O sea, me parece que de verdad, como veo el futuro, ¿no? En todas estas materias tecnológicas es indispensable ese esfuerzo y ese impulso que pueda dar la propia sociedad de manera organizada para lograr que las cosas pasen, ¿no? Y casar esa voluntad con autoridades como lo hicieron y se ve que lo lograron. Me parece un gran trabajo realizado. Entonces, voy sobre esa línea. Ya Lucía también me ha buscado así de vamos a avanzar. Creo que sí, la idea, y tomando en cuenta también la recomendación de Eric Huesca de no
no repetir conceptos que ya se han tratado en otros foros, ¿no? Sino tratar de ser enfocados. La idea sí sería enfocarnos bien en facultades que son del instituto, siempre tomando como base que tiene un impulso y que tiene unos recursos humanos que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, enfocarnos a infraestructura, enfocarnos a regulación, un poco también la parte de gobernanza, de qué podría hacer el IFT desde su trinchera para temas de gobernanza de inteligencia artificial. Y también para fortalecer sus propios recursos internos, tanto humanos como tecnológicos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el avance que llevo, y digo, justamente lo que me gustaría ya la próxima vez es tener algo un poco más elaborado y ya integrando a los demás miembros del equipo, señor presidente. Perfecto, muchísimas gracias, Euridice. ¿Necesitas algún apoyo? Estoy en el proceso de la investigación que te lleva a armar y ya tener como más estructurado, ¿no? Para entonces pasar. Pero yo te estaría buscando, yo creo, en estos días para ayudarme a sentar esa parte en la cabeza junto con Lucía. También déjenme, los busco ustedes para darle ya estructura, ¿no? Muchas Perfecto. gracias. Al Y gracias, contrario. Armida, también por los documentos y gracias a Eric. Con Muy bien, gusto. ¿alguien quisiera comentar algo, agregar sobre el contenido, ideas, los temas de Euridice? Siendo así, entonces, señor Huesca, voy a pasar la palabra sobre los dos temas que nos has traído. Sí, en la misma situación del grupo de Eurídice, estamos conformando ahorita. De entrada, pues hago invitación a que se sumen algunos miembros del consejo a los dos grupos, y la realidad concreta, para no darle vueltas, es que no hemos hecho reuniones. Me comprometo en este mes a que haya reuniones con los grupos y podamos tener algo más sólido para el siguiente consejo. Tal cual. Sí, tal cual. Ok, lo tomamos así. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar Ahora, algo? no, ahora en esta parte, en otro tema que tenía que ver con el grupo liderado por Sara Lucía y Armida, hay un tema que creo que es importante y que está, incluso Jorge Fernando ha estado escribiendo en el periódico algo de ello, que tiene que ver con estas plataformas digitales, y creo que sería muy oportuno que el Consejo pudiera emitir una recomendación rápida, ligera, sencilla, sin darle muchas vueltas a nuestros comisionados sobre este punto álgido de relación entre COFESE, que sacó su documento de, digamos, casi plataformas digitales y esto es mío, y el IFT que dice, pues esto es mío también. Creo que es un punto importante, toral, en donde el Consejo sí debiera, desde mi perspectiva, tener una injerencia a nivel de Consejo, a aconsejar a los comisionados cómo vemos esta relación hoy en las plataformas digitales y la problemática que se está enfrentando con COFESE. En concreto, pues sabemos muy bien que Hanna trae mucho ímpetu al respecto del mundo digital también. Entonces, es importante analizar hoy el saque queda del lado de COFESE, porque ellos ya emitieron incluso un documento institucional, cosa que IFT no ha hecho. Entonces, pues pongo ese tema justo ahorita en discusión para ver si pudiéramos hacer algo al respecto, si tiene sentido, si no, o qué opinan ustedes. Es cuanto. A ver, sí, gracias, Eric. Ese es el tema anterior, pero creo que es muy relevante lo que has traído sobre la mesa. Lucía, Sara, Sí, Armida. en realidad yo creo que esto tiene mucho que ver con justamente las recomendaciones que dimos pues digamos, en el Consejo Consultivo anterior, porque justamente lo que estábamos hablando era la importancia de la coordinación. Y aquí no nos queda más que buscar la manera de coordinar que IFT y COFESE se coordinen.
porque realmente, como bien también lo estableció Jorge, independientemente de la facultad específica del caso concreto que se esté analizando, pues IFT tiene un papel en la perspectiva regulatoria del entorno. Entonces, definitivamente tenemos que llevarlos hacia la coordinación, independientemente otra vez de las facultades de los casos específicos. Yo creo que el approach debe ser mucho más colaborativo y menos de tratar de generar como una línea delgada de que te toca y que me toca a mí y que te toca a ti. Entonces, por eso habíamos nosotros recomendado este comité o consejo, ¿no? Para coordinarse, y también habíamos recomendado que el IFT ya tomara decisiones mucho más directas también a tener un mayor liderazgo en los temas, por ejemplo, con el chief de datos, ¿no? Que se dedicara realmente a demostrar y a desarrollar un conocimiento en el manejo de datos. Entonces, creo que ya medio que es un poco hacia dónde vamos, pero entiendo que lo que está hablando ahorita Erika es de la coyuntura, ¿no? De cómo hacerlo a la coyuntura. Y yo creo que ahí, digo, ahora sí que ahí es donde el IFT tiene que tener un liderazgo, pero para coordinarse, no para tratar de dividir, digamos, el pastel, porque eso no nos va a llevar a nada y no somos jueces tampoco. Entonces, eso pues, tendrá que ir en su momento, los casos concretos, al Poder Judicial, ¿no? Yo agregaría lo que está diciendo, perdón. Adelante, Sara. ¿Quiere decir algo, Fernando? No, después le paso la palabra por Fernando. Perdón, gracias. Yo nada más agregaría lo que ya ha explicado Lucía, que por eso es que estamos viendo la necesidad de insistir en la creación de este Consejo Técnico para la Promoción del Entorno Digital, que fue lo que se propuso el año pasado. Pues sobre todo recordando que una de las virtudes que tenía es que efectivamente es un órgano que se podía crear con la voluntad del IFETEL y pues sin tener que, pues ahora sí que hacer modificaciones legales que luego pues son sumamente complicadas para lograr esos foros, ¿no? Entonces, pues fue por esa razón también que nos acercamos al IFETEL, pues porque pues desde luego a pesar de que ese órgano se propuso, pues ahora sí que teniendo como referencia un consejo semejante que tiene ya el IFETEL funcionando para los temas de espectro radioeléctrico, pues, sí, es de espectro radioeléctrico, si la memoria no me falla, pues que se pudiera implementar de manera rápida, y por eso nos interesa mucho pues saber la recepción que tuvo esa propuesta dentro del IFETEL, pues para ver si ellos identificaron trabas que pues nosotras en su momento no hicimos y ver cómo ayudar a que se pudieran solventar, ¿no? O si de plano hay que pues encauzar este órgano que junte, en esta instancia de colaboración de las áreas que intervienen en los temas de entorno digital, pues buscar la alternativa que sea más factible. Gracias. Gracias. Jorge. Mira, sí, es muy importante digamos que la propuesta de Eric en términos de darle visibilidad al tema. Tomo su propuesta muy seria, pero también Lucía tiene toda la razón en el aspecto de un trabajo colaborativo, y por supuesto le dio también en el clavo Sara a lo que acaba de comentar. Creo que el tema es un tema de vanguardia. A este grupo del Consejo Consultivo nos está tocando un momento de transición interesante. Las fronteras entre muchas materias, por ejemplo, jurídicas, se están destruyendo, ¿no? Las fronteras se están colapsando. Yo siempre digo que el derecho informático, o lo que conocemos desde el lado económico como TIC, y lo que es la regulación de telecomunicaciones, o el sector telecom, o la economía de las telecomunicaciones desde el lado económico, ya empiezan a colapsar sus fronteras. No solamente con esa área, otras áreas más, el área audiovisual,
el área de propiedad intelectual, el área de protección de datos, el derecho de la competencia, todo empieza a integrarse de una manera inevitable y creo que me parece positivo que y además es un reto que nos toque este Consejo Consultivo, la revisión de esos temas. Creo que es incluso un privilegio. Ahora, ¿cómo abordar estos temas? Ustedes recuerdan que en el tema de Internet, de la neutralidad de la red, cuando comenzó Ajit Pai, él propuso quitar la regulación en materia de neutralidad de la red que venía de Tom Wheeler, el anterior presidente, que había considerado como un servicio público el tema de la neutralidad de la red y la mandó a la Federal Trade Commission. ¿Y qué sucede? Que de la Federal Trade Commission se lo regresan. Es decir, estamos en un momento en el que todo el mundo se echa la pelota, pero lo que es inevitable es que la competencia en materia de regulación y de análisis del fenómeno de las telecomunicaciones empieza a ser parte de muchas áreas, por una sencilla razón: todo se está digitalizando. Cuando uno revisa la nueva arquitectura de los temas 5G, pucha, pues ya casi no queda nada electrónico, ¿no? O sea, salvo las radiobases, todo está digital. Entonces, lo que nos está sucediendo es esto exactamente. No estoy de acuerdo, debo de decirlo muy claro. No me gustó el comentario en tweet de Hannah, cuando a un comentario de un joven dice que lo telecom, ya no recuerdo, no todo lo telecom son fierros, no recuerdo, hizo un comentario que me parece un poco impertinente, no recuerdo cómo era, y ella dijo: yo me pongo la camiseta. Bueno, y responde el comisionado Juárez también. La verdad es que creo que a nosotros nos tocaría analizar con mucha prudencia estos temas. La invitación de Erika a revisar el tema es pertinente. El tema colaborativo es más pertinente todavía, que propone Lucía, porque se nos van a encimar las materias. Incluso, señor presidente, usted y yo platicamos hace unos cuantos días del tema, justamente. Entonces, lo que sí valdría la pena es que revisáramos que el mundo de las telecomunicaciones cada día es más digital, y el mundo TIC es cada día más telecom. Todos los nuevos servicios del mundo digital nacen en la nube, que hoy en día es un recurso estratégico para la infraestructura de las telecomunicaciones. Es un recurso esencial en materia de prestación de servicios para un mundo 5G en la nube. Sí, y los nuevos servicios nacen en ese mundo donde se mezcla la madre del servicio. Entonces, van a surgir nuevas cadenas de valor. Aquí los economistas me van a corregir, se van a modificar otras, unas se van a volver eficientes y modificarán otras. Y creo que la mejor forma de analizar esto es con mucha prudencia, con un espíritu colaborativo, como propone Lucía, con esta revisión que propone Sara, pero tampoco sacarle al tema. Sí vale la pena entrarle y ayudar a los comisionados. Sin duda la COFESE no es nuestra responsabilidad, pero siendo colaborativos con el pleno del IFT, seremos colaborativos con la COFESE, y eso lo podemos hacer sin ningún problema. Yo creo que es un reto bonito. ¿Cómo? No lo sé. Usted indíquenos, señor presidente. Ojalá yo supiera, ¿no? El tema yo lo veo muy complicado, ¿no? Empezando porque es un tema que la experiencia internacional todavía está muy incipiente, ¿no? Y en México se ve acrecentado por el andamiaje institucional que tenemos, y que no tiene básicamente ningún paralelo en ningún país del mundo, lo cual lo hace muy único. O sea, la solución va a tener que ser única. Veo que porque, digo, toca varias cosas, pero toca tres órganos autónomos esta historia, ¿no? O sea, toca la COFESE, toca el INAI, toca el IFT. La división de funciones entre la COFESE y el IFT, pues es la que está establecida en la Constitución, y esa básicamente no existe en ningún otro lado. De hecho, la tendencia hacia a un buen pedazo de las atribuciones de una institución como el IFT de telecomunicaciones es meterlas en competencia. Eso se ha intentado en algunos lados bien, en algunos lados mal, ¿no?
Pero además aquí también tiene un traslapo con las actividades de la Profeco, ¿no? Porque pues, la protección del consumidor, los datos personales, pues eso empieza a traslaparse enormemente, ¿no? Y eso, ¿cómo tiene que ver con competencia? Pues total, ¿no? Y yo puedo poner restricciones muy pesadas a la protección de datos y afectar cómo se da la competencia. O al revés, por ejemplo, la interoperabilidad de sistemas, y yo pido eso como una interconexión de plataformas, ¿no? Y eso pues tiene, cómo afecta la privacidad y la protección de datos. Y pues, en instancia última al consumidor, ¿no? Entonces las fronteras yo no las veo claras, creo que la experiencia internacional ayuda mucho, pero no, eh, pero México va a requerir, nada más por la andamiaje institucional que tiene, una solución muy única. Y yo creo que lo que hay que hacer es ayudar a darles herramientas a pensar en el tema. Creo que creo que es nuestro papel, ¿no? Y cómo hacerlo, pues sugerencias son más que bienvenidas, porque yo creo que todo el mundo está en el oscurito. Basta ver lo que se está haciendo en Europa, ¿no? O sea, todo vendrá un pedazo que viene del GPDR que está impactando la competencia. Pero si vemos lo que está publicando el Bundeskartell, o como se llame la cosa alemana, y la CMA en Inglaterra, y sobre Google y sobre Facebook, pues ya nos da entrada para ver lo complicado del tema y quién lo está abordando y cómo lo está abordando, ¿no? Y si vemos ahí es muy claro el traslapo que trae con la parte de datos, con la infraestructura que soporta todo eso. Y pues el sistema aquí en México es diferente, pero los problemas son los mismos y México no es irrelevante, es relevante para todos esos, ¿no? O sea, adelante, Jorge. Perdón por abusar de la palabra, señor presidente y colegas. Es que es cierto. Por ejemplo, un tema que en la resolución que la Corte hizo en este tema fue que una de las empresas que estaban en conflicto en COFESE no era concesionaria de servicios de telecomunicaciones y como lo sabemos, buena parte de los servicios que ahora muchas OTTs realizan eran antes productos de empresas concesionadas como los SMS y los sistemas de comunicación que ahora se vuelven como WhatsApp, Telegram y todos esos servicios de mensajería. Hoy en día, muchas empresas, incluso proveedoras de tecnología, o de software, dan cloud, que es un tema de infraestructura. Justamente aquí está Microsoft, Oracle, y está bien, porque eso es parte del nuevo mundo digital que no camina de frente y hacia adelante, sino de forma omnidireccional. Y entonces los servicios de infraestructura van evolucionando a otros temas y otros protagonistas los van teniendo. A la vez, yo no conozco un solo operador de telecomunicaciones concesionado en el mundo que no le esté entrando a comprar empresas de startups, por ejemplo. Entonces, en esa lógica, por un lado, y la otra que acabas de mencionar, Ernesto, el tema, por ejemplo, un mundo de protección de datos. Voy a decir algo que a mí me va a costar, o sea, en algún momento lo podría escribir, pero se los digo a mis colegas. A mí no me gusta el sistema de protección de datos de Europa. No me gusta. Díganme una sola empresa de Internet líder europea. Ni una. No tenemos, o sea, el sistema de regulación y de protección de datos es vital y muy importante porque está sustentado en derechos fundamentales en Europa y sin duda es algo que hay que atender. Pero llevado al extremo inhibe también los sistemas de creatividad, innovación y desarrollo tecnológico. Por supuesto, tenemos el caso contrario de Estados Unidos, que ha permitido, digamos, este tipo de prácticas extrañas de uso no autorizado de protección de datos. Nosotros estamos a la mitad y me parece que es importante por eso tomar buena parte de los dos modelos. ¿Es importante el modelo de protección de datos al estilo europeo? Sí. ¿Llevado hasta sus últimas consecuencias? No. Me gusta el modelo norteamericano, digamos, en materia de protección de datos
y de competencia, sí, pero llevado hasta sus últimas instancias, donde se puede incluso atacar derechos fundamentales, no. Entonces es muy curioso porque creo que en el caso de México vamos a poder trabajar de manera interesante en este péndulo tan extraño que se presenta. Pero bueno, en fin, ya. Gracias, señor presidente. Pero bueno, ahora, Eric, estos son de los temas que tendrán que ser discutidos en el grupo de trabajo de mercados digitales para traernos una educación y propuesta, ¿no? Nos tienen que educar. Sí podemos traer el tema a nuestra cancha, pues para el asunto del CTP. Y pues bueno, estaba pues ahora sí que en corto consultando con Lucía, pues lo de los antecedentes, pensando que si, no recuerdo si esta reunión la tuvimos solamente con Juanjo o también con gente del área de planeación, pues ya para que nos ayuden pues ahora sí a decirnos qué es lo que seguiría, pues para ver si hay que, si se puede implementar esa recomendación como está o le hacemos ajustes. Es algo que ya lo preguntamos, ¿no? De hecho, o sea, preguntamos si por qué no y pues iban a regresar con alguna respuesta. Entonces, nosotros nos organizamos, ¿no? Porque quizás el comité como se propone, pues no jala por algo del DNA del IFT y hay que entenderlo y hay que hacer otra propuesta, pero sí, evidentemente es algo que está dentro de nuestra proyección, opinar algo, ¿no? Ok. Eric, tú que trajiste el tema, quisiera cerrar. Pues sí, más que todo creo que hay temporalidades y hay en este momento no sé qué tan importante sería responder retomando lo que ya se recomendó, que hicieron, si no mal recuerdo otra vez, Armida, Lucía y Sara, bien fundamental la recomendación del cuarto consejo, y hacer una pequeña recomendación hoy a los comisionados, porque no solo tiene que ver con lo que se están dando de la cubeta en el Twitter, sino con la emisión de documentos formales. El IFT tiene 0 documentos formales al respecto. La COFESE ya tiene uno, bueno, malo, como ustedes gusten, pero ahí está. Profeco está trabajando también en un documento. Nada. Y no sabemos, y ahí sería una consulta a Juan José, si hay un grupo específico que esté trabajando algo, para lo cual entonces yo pediría que, perdón por la reunionitis, tuviéramos una reunión y se pudiera emitir algo muy concreto, específico sobre qué hacer en este parece guerra, discusión, fronteras de muro, cuando pues aquí se ha vertido y lo dijeron muy bien en su momento tanto Sara, Lucía y Armida, que esto tiene que ser asuntos más flexibles, más líquidos al estilo de Bauman, ¿no? Más en una cooperación y estas fronteras serán muy líquidas. Entonces, a partir de ello, lo que sí es apremiante es que el IFT tenga un documento, tenga un algo, y por ahí podría ir nuestra recomendación. Y si no lo tienen, pues entonces ayudarlos a que lo tengan. Ese sería mi cierre de esto, con la idea de ver si podemos sacar algo a partir del gran trabajo que ya se ha hecho en este consejo, en consejos anteriores. Ese es cuanto. Yo quisiera nada más hablar un tema respecto al tema de documentos. El documento de la prospectiva, ¿no? El que revisamos, que se puso a consulta pública por el IFT el año pasado, pues era un documento muy, muy completo con muchísimos de los temas que abarcaban la economía digital y que, bueno, se puso a consulta, tuvo seguramente, no sé cuándo vaya a salir ya la última versión, pero digamos que en términos de documentos creo que estaba muy bien hecho. Aquí el problema es que sigue, ¿no?
más que un documento es institucionalmente cómo debe de prepararse y qué debe de hacer el IFT para poder generar más discusión sobre esto. Pero el tema del documento, como que no tengo muy claro qué tipo de documento estaríamos recomendando hacer, ¿no? Pero bueno, quizás luego lo podemos platicar, pero yo nada más quiero decir que ese documento que el año pasado estaba para consulta pública, pues a mí me pareció bastante completo, ¿no? Ok. Bueno, pues lo dejo al grupo ahí que decida cómo ver eso, ¿no? ¿Algún otro comentario? Podemos cerrar el tema más complicado de todos. Muy bien, entonces, Luis Miguel, paso a tus últimos dos temas y no sé si vas a querer agregar algo a lo largo del consejo o tú crees que ya con lo que hemos entregado se satisface ya tanto el punto 13 como el 14 de nuestro plan de trabajo. O sea, la flexibilidad administrativa para las comunicaciones de emergencia y el 14, el acceso universal a la radiodifusión sonora para mitigar el impacto negativo de la pandemia. Yo creo que está cubierto, ¿no? Estamos, yo creo que esa parte ya está cubierta, a menos de que alguien en el consejo de los colegas quiera agregar algo, ¿no? Ujú, ujú. Ok, entonces como el tema de Gerardo, son dos que ya estamos, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, bueno, está de moda esta semana, 3 de 14 compromisos cumplidos. Entonces, muy bien, pues hemos pasado por todo el grupo de trabajo. Sí, les pido, ya sé, dice Luis Miguel que luego que me van a acusar de acoso, ¿no? Pero pues ya esta es nuestra quinta reunión, vamos a tener 12, ya vamos cerca de la mitad. Y para que no nos pase lo que pasó el consejo pasado, es el trabajo rápido y todo encima de tiempo para entregar antes de que termine nuestro quinto consejo consultivo, ¿no? Entonces, pues sí los incito mucho a que trabajemos lo antes posible para poder tener unas discusiones más, pues con más sustancia, ¿no? Y tenemos algún otro tema que tratar, ya pasando a asuntos generales. Creo que Sara ya ha tocado el tema de la hoja eh, de ruta, ¿no? Y que lo habíamos puesto en asuntos generales, pero creo que lo has abordado durante tu descripción, ¿no, Sara? No tendría nada que agregar. La parte de la hoja de ruta que pensamos que pudiera ayudar a reforzar pues, los tendríamos que estamos haciendo, pues ya es la que comenté. Desde luego, pues es un documento mucho más amplio que eso. Perfecto. Gerardo, Sí, yo tengo la inquietud de que si fuera factible que como consejo, y especialmente Luis Miguel, que estaba hablando de la pandemia, esta decisión que se tomó de utilizar la televisión abierta como complemento a la parte educativa, a título general, sí me gustaría conocer la opinión de los miembros del consejo y si hay algo que tendríamos que recomendar. ¿cómo ¿Puedo sugieres? hablar? Sí, sí, adelante. Bueno, yo creo que en la recomendación que hicimos sobre cómo pues, poner las comunicaciones de emergencia a servicio de la educación, va todo incluido. De hecho, a mi punto de ver, se fueron por la opción más complicada, que es la televisión, porque es producir con contenidos audiovisuales educativos, lo cual es caro y tardado. Ahora, bendito Dios, tenemos una gran dirección general de televisión educativa, la cual ha producido esto durante muchos años gracias a la experiencia de la telesecundaria. Ahora, yo ya lo vi, ya lo sentí y no sé si es políticamente correcto dar mi opinión, pero en mi perspectiva de educador, de profesional de la educación,
pues no creo que esté cumpliendo los objetivos y es simplemente un paliativo, ¿no? Creo que por radio, incluso por internet, con todas las limitaciones, puede ser mucho más efectivo, ¿no? Actualmente, pues soy parte de un experimento, llamémosle así, de qué es lo que siente un maestro de preparatoria dando clases en esta situación y no, la tele no da, ¿no? La tele entretiene, vamos a decirlo así, de forma más o menos políticamente correcta. Gerardo. Sí, mucho de la inquietud, independientemente de la opinión especializada de los que están en la academia, es la parte de la cobertura. Siendo digital, tiene una menor cobertura que la analógica y la necesidad de tener sitios de repetición. ¿Qué percepción han tenido? La mía es que efectivamente eso de querer cubrir más no se ha dado. Que yo sepa, no se han dado nuevas instalaciones en repetidores, en transmisores, y un poco en ese sentido era mi comentario inicial. Miguel, a mí me preocupa, ayer enviaste un comunicado sobre el impacto en tiempo que está teniendo esto sobre el desarrollo en la educación en los alumnos, ¿no? Medido en tiempo. Y Sí, a mí me suena, y creo que ahorita usaste tú bien las palabras, que esto es un paliativo, pero que no va a cumplir los objetivos, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que esto lo que está haciendo es abrir una brecha de, brecha de desigualdad, ¿no? O sea, yo veo cierta gente que está con unos accesos que los van a poner muy por delante de el mexicano promedio, ¿no? Y lo que yo no he visto, no he leído por ningún lado, es qué es lo que se va a medir para poder, si no se puede hacer durante este tiempo, qué se va a hacer después para tratar de cerrar esa brecha, ¿no? Es una brecha educativa, pero va mucho más allá, es una brecha social, ¿no? Pero no sabe, yo no veo que se esté pensando en medir nada. no, yo creo que lo siguen viendo como una situación emergente y no hay no hay ni siquiera la idea de aprovechar o expander las posibilidades que tienen las comunicaciones hoy en día. ¿Sí? Entonces, están cerrados a su solución de la televisión y pues se acaba la pandemia, se acaba la televisión educativa y regresamos a como estábamos antes, ¿no? Tal vez esa sea su visión. No sé si sirviera de algo platicar con alguien de la SEP y que nos cuente cuál es su visión a futuro, pero yo creo que están en un modo emergente porque de muchos problemas que tiene el país en esta situación, la educación es uno de los más grandes, ¿no? Aquí y en cualquier lugar del mundo. Gracias. Aquí es peor porque te retrasa una materia prima, lo que sea, 14 meses o no sé qué decía el artículo ayer, ¿no? Y Eric, Les voy a compartir a todos el artículo este que salió en el New York Times, donde viene justamente esta observación que hacen aquí, ¿no? Lo que cuesta, Bueno, está costando el problema educativo en el mundo. Gracias. bueno, justamente había explorado y lo había platicado contigo la idea de tal vez hacer alguna recomendación al respecto de esto. Y el hecho de no hacerlo es porque está en la mano de los operadores de televisión. Hay, bien o mal, digamos, educación de pueblito. Hoy se está transmitiendo una educación por televisión, pero de manera tradicional, en una programación tradicional. Ni siquiera se está aprovechando la ventaja de usar en el mismo canal multitransmisiones que permitían a los niños o a los adultos
asistir a diferentes clases en diferentes horarios, sino se está haciendo de manera más tradicional de la telesecundaria de 1968, con un horario establecido, fijo, al estilo antiguo, y están dejando sin posibilidades a las familias que tienen 2 o 3 chicos de poder decidir en qué momento ve uno y otro. La gran problemática, pero no quería platicar de ello porque creo que no le compete mucho al IFT. La gran problemática de todo esto, en la que todos estamos inmersos, esta misma distancia en la que estamos, no solo tiene que ver con las telecomunicaciones, sino con los espacios físicos en las casas de los niños y de los adultos. ¿En qué momento? Imagínense ustedes mismos que tuvieran, por fortuna no estamos así ninguno, pero que tuviéramos que tener a 3 chicos tomando clase mientras yo estoy hablando con ustedes en el consejo, en una sala de 3x3, donde es sala, comedor y a veces dormitorio. Esa es la verdadera problemática, no solo la parte de telecomunicaciones, no solo la parte del contenido educativo, es el espacio físico en la casa, tanto para los trabajadores como para los niños. No le compete al instituto, no le compete. Lo que sí pudiera ser, pero por eso todavía he consultado con gente de DGTV de muchos lados, es cómo poder hacer una recomendación de que usen la multicanales para hacer multiprogramación y abrir más el espectro, menos en la parte de televisión digital. Eso podría ser la recomendación por ahí, pero no podemos ir más allá. Ernesto tocó una llaga muy fuerte en mi corazón, que es esa gran brecha social que ya estaba desde antes y hoy es evidente con esto. Y pues no solo este país, sino todos están perdiendo. Y sería un momento de plantearnos cómo tendría que ser la educación a futuro. Si tiene que ser otra vez decimonónica, con grados y con horarios y cajitas, por eso llamo decimonónica, así muy positivista, muy cada cosa en su lugar, o mucho más flexible, mucho más gaseosa incluso. Pero no les quiero distraer del tiempo. Yo sí estoy pensando en esto, y si encuentro por dónde, les propondría que pudiéramos hacer alguna recomendación, más en el sentido de multiprogramación, que es lo único en donde podría tener cierta injerencia el IFT, así como que es muy difícil, y que Ernesto, gracias a su sabiduría, me hizo una pregunta que me paró en seco, ya no le seguí por ahí explorando, que era que todos los operadores de celular dieran 0 rating a la búsqueda de contenido educativo por parte de los estudiantes, y que hubiera un plan de estudiantes en donde hubiera 0 rating para acceder a contenido educativo. Ese podría ser otra recomendación, pero hay que ser muy cuidadosos, porque la pregunta de Ernesto, que fue muy clave, fue ¿y quién paga por ello? Entonces, quien tendría que pagar sería la SEP, y pues no podemos hacer una recomendación sin consultarle a la SEP si está dispuesta a pagar por ello, porque alguien tiene que pagar, ¿no? Al final del día, pues ese es cuánto, y este es un tema muy apasionante. No quisiera tomarles mucho tiempo. Gracias por escuchar. Ya, no, eso pues en pedazos se resuelve con un pool tipo call center de help desk de maestros que están ayudando, ¿no? Que hoy no hay, eso debería haber. Jorge. Gracias, señor presidente. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Eric. La realidad es que, a ver, el que se haya utilizado el sistema de multicanal multiplexado para dar televisión educativa es malo, no. La pregunta, de hecho, no es en el uso eficiente de las tecnologías desarrolladas o alternativas como esta. El tema es que en realidad la foto es como lo decía Eric, la foto debe haber sido en realidad con los operadores de telecomunicaciones y con las empresas de tecnología. Es decir, hay enormes esfuerzos de Microsoft, de Cisco, de Facebook, de las plataformas, de los operadores de telecomunicaciones. Movistar tiene una plataforma educativa a nivel global muy importante con 0 rating.
América Móvil también, AT&T tiene proyectos educativos también importantes. En realidad es que el proyecto debe haber sido mucho más transversal. Y cuando al final te das cuenta que un canal multiplexado tiene el valor de 480 millones de pesos al cuatrimestre, en realidad te das cuenta que lo que estaban buscando eran los 2.000 millones de pesos anuales de un canal por el cual ni siquiera se pagaron derechos. Ustedes recuerdan que hubo un gran debate cuando fuimos a la transición digital, en el cual se decía que los canales que iban a adquirir estos canales multiplexados tendrían que pagar por la multiplexación, y no fue así, no pagaron, los canales estaban vacíos. En realidad este presupuesto hubiera sido muy importante para la adquisición de producción de contenidos en televisión educativa, de adquisición de insumos, de software, de recursos educativos, y eso hubiera sido totalmente distinto. Entonces es compleja la situación, primero porque tiene toda la razón Eric. ¿Es un tema regulatorio, competencia del IFT? No. El IFT trabajó correctamente en la autorización de los contratos. Este es un tema eminentemente de política pública, ¿no? Entonces, ahí sí estamos un poco, Gerardo, limitados, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, en el documento de estrategia 2025 del IFT, trae un capítulo también de recomendaciones, incluso algunas de ellas en materia educativa, pero no dejan de ser eso, recomendaciones. Creo que son bien hechas y bien propuestas, porque, insisto, el IFT es el perito en temas digitales del Estado mexicano. Pero claramente aquí lo que nos hubiera gustado a todos es ver una acción complementaria, primero desde el lado TIC. Esto claramente tuvo que haber sido un proyecto desde el lado de la política digital para la educación. Hay una agenda digital para la educación que es la única que tiene el gobierno federal como política pública, en este caso en materia educativa. Dos, esos recursos debieron haber sido, me parece, para esa materia y no para pagar la renta de un canal multiplexado. Pero desafortunadamente esto está totalmente en manos de la política pública y no en el tema regulatorio. Gracias, señor presidente. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quisiera tocar en el tema? Eric, Sara, entonces, cerrando, ya creo que hemos discutido todo el punto, ¿no? A ver, ¿tenemos algún otro tema en asuntos generales? Porque hemos pasado por toda la agenda. Hoy fue una reunión relativamente light, como me dijo alguno de ustedes, ¿no? Solo les informo de la carta para Ceira. Pues ya está lista, tiene un pequeño ajuste que pidió Lucía, ¿no? Pero no cambia absolutamente nada. Me falta un voto, ¿no? Y fuera de eso, pues será enviada. A menos de que opinen lo contrario, la pensaba firmar yo y no ni siquiera poner el sentido de la votación, por el tipo del documento de que se trata. Si alguien opina que deberían estar el nombre de todos los consejeros, por favor díganme y lo podríamos discutir, ¿no? Pero es una carta institucional y creo que está muy ligera y cumple el propósito que nos fue pedido. Y entonces podemos dar por terminado ese tema, ¿no? De acuerdo, como propones, Ernesto. Muy bien, entonces, al contrario, Sara, entonces yo me pongo en contacto con Enrique, ¿no? Otro tema, el IFT va a lanzar una herramienta nueva, Juanjo lo ha puesto ya en el chat, ¿no? Entonces, pues ya les llegará. Si no ha llegado, a mí ya me llegó. Si no ha llegado la invitación, bueno, ya la tendrán. Pues es de las iniciativas que ha tomado el IFT, ¿no? ¿Tenemos algún otro tema que quisieran tratar? Ernesto, quisiera yo regresar al tema de la hoja de ruta. Sí. Y hacer ahí algunos comentarios. Bueno, quisiera empezar por felicitar al IFT por ese documento. Es un documento muy profesional, muy profundo, refleja un esfuerzo titánico del instituto, verdaderamente impresionante, y muchas felicidades al equipo que trabajó ese documento.
A mí me parece muy acertado que el IFT haya decidido actualizar su estrategia para insertarla en el contexto del ecosistema digital y ahora agrega nuevos temas regulatorios que ya son comunes en otros países para los reguladores, como son lo que comentábamos, inclusión y alfabetización digital, fomento de adopción de nuevas tecnologías digitales para los sectores productivos de la economía, ciberseguridad, etcétera. Y también, bueno, fue un gran gusto ver que algunos puntos de dos recomendaciones que emitió el cuarto Consejo Consultivo fueron tomadas en cuenta e incorporadas en la hoja de ruta. Son las recomendaciones que trabajaron Lucía y Sara. La primera está de las recomendaciones, en algunos de los puntos de la primera recomendación están en la línea de acción regulatoria 2.1.2 sobre política de competencia económica y la segunda está en la T.1.4 sobre crear una área especializada en análisis de datos e inteligencia artificial. Así pues, qué buena noticia que tomaron en cuenta algunos de los puntos de esas recomendaciones. Yo sí identifiqué algunas oportunidades de hacer comentarios y propuestas. Por ejemplo, considero que en algunas partes hace falta incluir el fomento de alianzas y colaboración con el sector privado. Por ejemplo, precisamente en el esfuerzo de promoción de alfabetización digital y de formación de capital humano y profesionales TIC. Muchas empresas tenemos esfuerzos en ese sentido que creo que deben de ser considerados para hacer sinergias y alianzas. Entonces, si tenemos propuestas, comentarios, recomendaciones, ¿cómo sugieren hacerlo? ¿Lo hacemos a título individual o miembros del Consejo Consultivo? ¿Cada quien envía sus propuestas por separado? La fecha límite para enviar esto es el 21 de septiembre, esa es la fecha que puso el instituto. Así que bueno, lo pongo sobre la mesa o lo trabajamos cada quien desde su empresa vía las cámaras. ¿Algún comentario al respecto? Señores, ¿qué sugieren? ¿Nos interesa posicionar algún documento del Consejo Consultivo en la hoja de ruta, ante la hoja de ruta? Yo creo que sí es importante que haya una posición del Consejo, independientemente de que muchos de ustedes tienen una empresa atrás o una imagen que representar, sí valdría la pena. Y a lo mejor de aquí se desprende que debemos de tener una sesión de trabajo específica para comentar lo que querramos posicionar. Me pareció atinadísimo tu comentario, Armida, y que pudiera haber una posición propia del Consejo al respecto, independientemente que es una consulta abierta, ¿no? A ver, me parece buena idea, pero yo quisiera no usar la palabra de posición, ¿no? Si Tienes razón. Lo que deberíamos utilizar es, hay que pensar bien la palabra, pero es comentarios para mejorar el documento, Sugerencias. ¿no? O sugerencias de incorporación, muy en tono positivo, no en un posicionamiento de. Creo que no agregaría al instituto a hacerlo así. Es cuestión de formas, nada más, ¿no? Sí. Gran parte de las sugerencias que podamos hacer son sugerencias que me imagino que serán bienvenidas, ¿no? Y no es realmente una posición de estoy a favor, estoy en contra, o quisiera esto, ¿no? Así, sí, Armida, yo lo que sugeriría es, ¿por qué no lo lideras tú? Pero liderar quiere decir pedirnos nuestros comentarios sobre el documento, incorporarlos, ponerlos todos juntos y ver por dónde van, y lo tendríamos que discutir en línea para poder más o menos cumplir con sus tiempos. Insisto, no importa si nos pasamos unos días, no pasa nada, ¿no? Pero pensar en que lo que queremos hacer es entregar un documento totalmente positivo y propositivo, ¿no? Total, sí. De acuerdo. Entonces,
lo que le pediría a cada uno de ustedes es que sugerencias, adiciones, inclusive correcciones, ¿no? Que quisieran hacerle, pues nos lo envíen a Armida y a mí, y Armida y yo lo vamos incorporando en un solo documento que circulamos entre ustedes. ¿Les parecería hacerlo así? De acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Tú lanzas el correo, Ernesto? ¿Perdón? ¿Tú envías el correo? Pues yo envío un correo pidiendo, oye, ahí que vayan poniendo reply, ¿no? Muy bien. Para, digo, ahí ya depende de cada quien, pero pueden enviarnos nada más a ti y a mí, pueden copiar a todo el mundo. Eso, lo que pasa es que luego hay gente que tiene 300 correos y ya no los ve, ¿no? Entonces, eso ya es cuestión de gustos. Pero la idea es que nosotros lo concentremos en un documento y eso sea lo que circulamos, ¿no? Muy bien. O sea, me estoy poniendo, como dicen, I'm putting the monkey on my back, pues, pero creo que va por ahí, ¿no? O sea, no lo quiero delegar, que es contigo, ¿no? Lo hacemos a cuatro manos tú y yo. Muy bien. Bueno, y de hecho hay un formato específico, como ustedes saben, que el IFT puso ahí en el sitio, junto con el documento completo, en donde sugieren cómo hacer los comentarios, alineados al alar tal, al objetivo tal, que creo que es la forma adecuada de hacerlos. No sé, bueno, eso es para simplificarles a ellos el trabajo, pero nos pone una camisa de fuerza enorme, ¿no? Te lo digo porque ya me he tratado de ajustar a eso y es muy difícil. Y lo entiendo perfectamente, si fuera IFT lo haría idéntico. Porque luego codificar todos los comentarios, si no es hecho así, no se puede hacer, ¿no? Pero si nos queremos salir de ese formato, podemos hacerlo. Ok. Página tal debe decir, dice esto y debería decir esto, pues es suficientemente claro. Ok. Perdón, ¿no? No, está muy bien. No, a ver, sí, lo que estás sugiriendo es que cambien palabritas, ¿no? Pero yo creo que no es lo que... Pues también puede hacerse la referencia a la sección general de documento y a la página. Sí, pero yo creo que tenemos que ir un poco con un nivel hacia arriba de abstracción, ¿no? Sí, conceptual. Debemos de fijarnos en el concepto. Sí, yo un poco lo que le sugeriría es, si a lo mejor bajamos a comentarios específicos, sí seguir el formato del propio instituto, pero me parece, yo estoy de acuerdo con Ernesto y con Eric. O sea, me parece que hay algunos comentarios que valdría la pena hacerlo más a nivel conceptual y poner el rubro, sugerirles algún rubro y a lo mejor así se los estaríamos mandando. O sea, por ejemplo, esto que hablábamos de la colaboración, coordinación institucional con COFES y con otras autoridades, sí viene mencionado de alguna manera en la hoja de ruta y yo creo que eso amerita un rubro específico, por ejemplo, ¿no? Y solo como ejemplo, pero creo que así nos podríamos ir con comentarios generales que son conceptuales y luego pues ya bajar al formato o a los comentarios específicos si hace falta. Muy bien. Muy buena idea. Ok. Gracias. ¿Qué decías, Luis Miguel? Que trae el micrófono apagado. No dice nada. Ok, entonces hacemos así, parece, Armida. Sí. Y realmente yo creo que lo que los vamos a ayudar es en el nivel más de que si está, desde nuestro punto de vista, es completo, razonablemente exhaustivo, ¿no? Si no está dejando cosas. Porque además el documento no es terriblemente, es más como un plan de trabajo, más que un documento que dice, vamos, la decisión de esto la vamos a tomar así o asado, ¿no? Sino es una especie de priorización de agenda con respecto a unos objetivos, ¿no? Pero no da la solución a lo que están haciendo. Entonces, por eso es que yo creo que lo que hay que pensar de una manera abstracta, ¿no?
no en la corrección de cosas chiquitas, que de seguro alguien las va a encontrar. Perdón, yo leí el documento y yo creo que tiene la virtud de que conceptualmente está, pues ahora sí que a un nivel bastante general. Mi comentario anterior, pues se refiere con el hecho de que si acaso es un documento que está planteado a un nivel tan general que más bien si pensamos que hay cosas específicas que seguramente caben en la manera en que está planteado el documento, pues más bien enviarlas y que quede claro que, o más claro, que pensamos que esa es una actividad que se tiene que realizar como parte de este planteamiento general. Correcto, ¿no? que incluye, O sea, yo creo que a nivel Ujú. conceptual no hay mucho más espacio para hacerlo, ¿no? Pero habiendo leído el documento completo. El No, asunto totalmente, es totalmente de esas acuerdo, ¿no? cosas que tengamos que valga la pena que se atiendan en este documento. Perfecto. No, y para que después el IFETEL pues vea cómo va permeando a su política económica, ¿no? Ujú. Muy bien. Ok, entonces envío un correo pidiendo esto a cada uno de ustedes y pues siéntanse en libertad de hacerlo como ustedes prefieran, ¿no? Ya el trabajo de arreglo y codificación de eso pues queda de nuestro lado. Bueno, ¿tendríamos algún otro tema? ¿O podemos dar por terminada la sesión? Juanjo, diga Mario. No, de mi parte nada. Pues yo por mi parte agradecer al IFT y a la presidencia de este consejo la reunión y a todos ustedes que tengan paz y salud. Gracias, igual. Gracias, Luis Miguel, y a todos ustedes igualmente. Gracias a ustedes. Y esta es la que termina en tiempo récord, si mal no recuerdo. Sí, y eso era que no había asunto para discutir, tú dirás. ¿No? Esa era la agenda light, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pues estamos en contacto vía chat, correo. Cualquier cosa que necesiten, apoyo que necesiten, por favor, búsquenos a Juanjo y a mí. Con muchísimo gusto los apoyaremos. Y nos vemos el 1 de octubre. Muchas gracias, que estén bien. Al Cuídense contrario, muchas todos. gracias a todos. Gracias, que estén bien. Tengan Les buena mandamos tarde. les mandamos Fue el tiempo resumen récord de esto. la reunión. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.